Vamos, bien, listo. Vamos a hacer Sí. el ejercicio de eh, el último ejercicio que me enviaste. Y luego ahí sí hacemos el ejercicio que dejamos pendiente. ¿Por qué primero hacemos este? Porque este es el AR1 y el Es que más falta sencillo. es el AR2. Entonces el AR2 pues tiene un poquito más de trabajo, pero bueno. Entonces Ok. primero, dime. No, que listo, no hay problema. Les dice de lo siguiente, dice, se apagó, dice entonces, pregunta uno, dice, suponga que se tiene el siguiente modelo, entonces tenemos y sub t igual a rho y sub t menos uno más epsilon t con epsilon, un ruido blanco normal, o sea, normal, media cero, varianza sigma cuadrado, independiente e idénticamente distribuido. Nos dice que encuentre el estimador máximo de verosimilitud para rho y para sigma cuadrado. Entonces, hay varias cosas que tenemos que tener claras. Primera, es cómo se define la función de densidad condicional de x dado un valor y. Entonces, esto se define como la distribución conjunta sobre la distribución de y. ¿Cierto? Eso es clarito. Esto es lo mismo como se define la probabilidad del evento A dado B. Entonces, esto es la probabilidad de el conjunto, o sea, la intersección, sobre la probabilidad de B. Exactamente igual. Entonces, esto sería la analogía a la conjunta. No sé si ahí vamos bien. Ese f de y es la función de densidad, ¿cierto? Función de densidad de la variable aleatoria y. Sí. Y acá es la función de densidad conjunta de la variable aleatoria x con y. Listo. ¿Listo? Ahí vamos bien, ¿cierto? Súper bien. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros queremos es ver cómo podemos descomponer. O sea que acá nosotros tenemos que esta densidad conjunta, esta de acá arriba, la podemos ver de la siguiente manera. La distribución conjunta de x, y, la poder como la f de y por f de x dado y evaluado en x dado y, ¿sí o no? Sí, es solo el despejar esa fórmula. Despejar esa fórmula. Bueno, ahora si nosotros tenemos f de x, y, z evaluado en x, y, z, ¿qué tenemos? Tenemos que, eh, entonces, si nosotros vemos, este es y y z, nosotros podemos escribir esto de esta manera. Nosotros podemos acá dividir, por ejemplo, con respecto a y y con respecto a z, la conjunta, o con respecto a x, y, f de x, y, la conjunta. Y acá nos queda la condicional de z dado x, y, evaluado en z dado x, y, sobre, no, ya, no, esa es la definición, ¿cierto? Porque es la conjunta sobre la que está condicionado, que en este caso es x, y. Ah, bueno, sí, X es la... Es lo que está después de la condicional, ¿cierto? sí, son los dados. Ok. Entonces, nosotros podemos pasar este a multiplicar y ver que f de x de y de z es igual a f de z dado xy, evaluado en z dado xy, por f de x, y en xy. Pero nosotros teníamos que la condicional xy es igual a ya vamos, a f, esta x, y, esta ya la puedo ver como x dado y, f de x dado y, por la probabilidad de f de y. O sea que hay una escalerita, si tú notaste, mira.
Cojo Z y lo condiciono con respecto al resto. Cojo X y lo condiciono con respecto al resto y listo. ¿Viste la escalerita? Y le quito la siguiente. Pues eso es igual. Eso es Ah, igual, ¿cierto? Eso es igual, ya, cierto, sí, 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 es cierto, es igual. ¿sí? Por ejemplo, así intuitivamente, f de x1, x2, x3, x4, nos quedaría como f de x1 dado x2, x3, x4, ¿cierto? Por f de x2 dado x3, x4, por f de x3 dado x4, por f Ujú. de x4. ¿Sí Sí, o no? sí, está claro. ¿Dudas de esto? No, no, está clara esa Vamos parte. súper clarito, ¿sí o no? Ujú. Bueno, entonces vamos a estimar AR1. Esto es el modelo autorregresivo de primer orden. Entonces nosotros tenemos que y sub t es igual a phi y sub t menos uno más el error sub. El modelo autorregresivo del primer orden. Ese es el que nosotros queremos estimar por máximo verosimilitud. Pero ¿quién es la máximo verosimilitud? Bueno, qué, ¿cuál es nuestro parámetro de interés, nuestro teta? Nuestro teta de interés es phi y sigma cuadrado. Quiero estimar tanto a phi como a sigma cuadrado. Para ello, vamos a ver la máximo, la función de verosimilitud. Pero ese teta de dónde salió, esa es Sí, la, el parámetro conjunto. O sea, mejor dicho, no, yo quiero estimar el phi y el sigma cuadrado. Mejor no metamos el teta. Pero cuando uno, digamos, tiene esto, uno tiene un vector de parámetros, el phi y el sigma cuadrado. El teta es como decir el vector de parámetros que quiero estimar, pero es solo notación, ¿vale? en este caso, sí, El caso en sería este este, caso, eso, mío y sigma cuadrado. phi y sigma cuadrado, exacto. Entonces, bueno, vamos Pero a ver, ¿por qué? Encuentra el estimador para rho y sigma cuadrado. Ok, listo, listo, listo. Vale, vamos no a hay ver, problema. vamos a ver la máximo verosimilitud de phi y de sigma cuadrado. Entonces, esto es la distribución conjunta de y1, y2. Entonces, nosotros tenemos una muestra aleatoria en la serie de tiempo. Nosotros tenemos esta cosa. Nosotros tenemos que, primero, y1, y2, yo lo puedo escribir como phi veces lo que me salió en y1, o bueno, escribámoslo así, más el error sub y sub es, ¿Podría lo que escribió arriba de la función de verosimilitud? La L. Un segundito, qué pena. ya, ya, la L. Aún no lo he colocado. La Ya lo. borré, la Ok, borré, la listo. borré, porque me falta una cosita acá. Entonces, bueno, sigo acá hasta y sub t mayúscula, es phi de y sub t menos uno más el error sub. Esta es mi muestra aleatoria, ¿cierto? Y la función de verosimilitud de phi más sigma cuadrado es simplemente la distribución conjunta y1, así hasta yt, evaluado en un y1, hasta un yt, ¿vale? Pero la función de verosimilitud, esa no es La esa no es la conjunta. multiplicación, el producto. El producto cuando son independientes, pero en este caso mira que son dependientes. Entonces es la conjunta, Ah, es la son conjunta. dependientes. Claro, si estos fueran independientes, o sea, fuera una muestra aleatoria, pues sería así literal. Pero como no, entonces no es la productora. Ah, ya, Ah, o sea, pero la queremos verlo como productoria. O sea, queremos verlo como productoria. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hacemos. Esto es igual a f de y sub 1 dado y sub 2 hasta y sub t, ¿cierto? De Ujú. y1 dado y sub 2 hasta yt por f de y2 dado y3 hasta yt. Eh, perdón, perdón, aquí cometí un error.
cometí un error. Ahí cometí Ajá. un error. Y es f de y sub t dado y sub t menos uno y así, ¿cierto? Ya se empieza como desde el Desde el último. más grande, sí, porque como el futuro depende del pasado. Entonces es por eso ahí me pifié. Ok. Y sub t menos 2 dado y sub t menos, perdón, y sub f de y sub t menos uno dado y sub t menos 2 y así. Dado y sub t menos uno dado y sub t menos 2 y sigue, y seguimos. Seguimos, hasta f de y sub 2 dado y sub uno evaluado en de y sub 2 dado y sub uno por f de y sub uno dado y sub uno. Resulta que f de y sub uno dado y sub uno es una constante porque yo necesito un punto de partida y ese punto de partida va a ser el primero. Porque Uy. el segundo se define con el primero, entonces es necesario el primero. Porque el primero En no lo verdad. tengo. Ah, ok. O sea, termina es en el, bueno, le En entendí el hasta aquí. y2 dado y1, mejor dicho. Termina en el Y2 dado de Y1 y ahí ya Dado quedaría y1. multiplicado por el F de Y1, ¿no? F de Pero Y1, pero el F de Y1 no lo colocamos porque ese Y1 lo necesitamos si es una constante. Entonces no no iría, se, no se colocaría el F de Y1 porque se asume como si fuera uno o algo así. asume como si fuera una constante. De hecho, acá lo correcto es colocar Y1 el punto de partida. Ya en punto de partida ya lo demás se puede definir porque necesitamos un punto de partida porque tenemos que lo futuro se define con el punto anterior. Entonces necesitamos un punto anterior para definir. Si es Ujú. claro, ahí vamos bien o no. Sí, o sea, pero si es constante no se puede, o sea, no se menciona ni nada, se saca de una de No los... se menciona porque igual la maximización y la minimización nos queda, nos queda por una constante. Entonces, uno maximiza y minimiza por una constante, pues no hay lío, ¿no? Ok. Miremos lo siguiente. Y sub t depende de y sub t menos uno y depende de alguien más o solo depende del anterior. No, pues del anterior solamente. El anterior nomás. Entonces, esto es solamente condicional al anterior. Por f de y sub t menos uno dado y sub t menos 2 nomás. O sea que se va perdiendo todo esto. Luego seguiría f de así, me voy, hasta f de y sub 2 dado y sub uno evaluado de y sub 2 dado y sub uno. Y aquí tendríamos esta de esta manera, ¿sí o no? Ok. O sea, ahí ya se reduce solamente Se porque... reduce porque y sub t menos uno solo depende de y sub t menos 2 no depende de más. Ah, o sea, por esa definición decimos, ya no lo multiplico por más cosas, sino lo Solamente. corto. Exacto. Ah, pero por la definición de que es una R1. Es de que es una R1. Pregunta, ¿cómo distribuye y sub t dado y sub t menos uno? Entonces, lo distribuye normal con media. Rho y sub t menos uno más un error, que pues es el error, que es cero, con varianza sigma cuadrada. ¿Vale? Así se distribuye y sub t dado t sub t menos uno. Bien. Ok, eso no, esa parte sí no sé dónde salió. Vale. Entonces, No hay lío. Nosotros teníamos que y sub t es igual a rho y sub t menos uno más el error sub t, donde el error sub t es un ruido normal, ¿sí o no? sí, eso sí se distribuye normal. Exacto. Entonces, vamos a sacarle la esperanza de y. La esperanza de lo primero es una constante, rho y de Mm, t, porque ya es dado. ujú. Y ahora perdón, la esperanza del error, ¿cuánto es? La esperanza, pues cero. Cero, Eso es cero. listo. Ahora, la varianza de y sub t, esto es una constante, no tiene variabilidad, entonces es la variabilidad del error. ¿Y cuál es la variabilidad del error?
Ah, fue madre, o sea, listo, la variabilidad del error pues sigma cuadrado. Sigma cuadrado. Entonces, y sub t dado y sub t menos uno distribuye normal con rho y sub t menos uno y varianza sigma cuadrado. ¿Listo? Uy, pero ahí en la ecuación del error para sacar la varianza, o sea, se asume, se podría hacer la parte algebraica, ¿no? Que le saca la varianza, que la varianza es igual al Sí, error de yt al cuadrado, la esperanza de yt al cuadrado más la esperanza cuadrada de yt. Y le sacamos la esperanza de yt cuadrado es igual a yt, pues el rho es una constante y la esperanza del error es igual a cero, ¿no? Ah, no, porque es al cuadrado. Perdón. exacto. O Mm, sea, no, esto simplemente es porque esto es una constante y la constante no altera la variabilidad, entonces queda la variabilidad del error. pero hay la parte algebraica, si no la entiendo bien, o sea, si sacamos yt al cuadrado para calcular la esperanza. Pero este y al cuadrado no sale porque esto es suma, no multiplicación. Ah, Y esto no es aleatorio, ok. porque este es y de t menos uno. Entonces, en y de t ya el pasado no es aleatorio, es una constante. Esto es una constante, pero está sumando, no está multiplicando. O sea, la propiedad de la varianza dice, la varianza de alfa más x es la misma Sí. varianza de x. Ah, claro, esa es la solución más sencilla. Esta es la Ya. propiedad. Yo creo que estás confundiendo es con esto. Alfa por x es alfa cuadrado varianza de x, no sé. Bueno, no Pero sé. es cuando es producto. En este caso es suma, entonces quedaría simplemente sigma cuadrado. Ya. Pero y la varianza del otro del error, pues sí me lo sé. Es así, es sigma cuadrado, exacto. Ok, esas son así, ya entendí. O sea, la Listo. del error es así, es sigma cuadrado por definición del error. ¿Está, si Ah, vamos bien o no? no, ustedes están bien. Súper bien, Súper. perfecto. Listo, entonces, ¿qué nos queda la verosimilitud? Si nosotros hacemos la multiplicación de esas normales, nos va a quedar lo siguiente. Vamos a coger la log verosimilitud. Entonces es 2pi, entonces quedaría la log verosimilitud, que es la función L. L va a ser igual a t menos uno sobre 2 logaritmo natural de 2pi. Esto es porque quedaría 2pi a la 1 medio. Y esto elevado a la t menos uno. Entonces quedaría, y a eso le saco logaritmo, entonces me quedaría el exponente acá por el logaritmo. Un momento, él está sacando la parte logarítmica a A qué. la verosimilitud. ¿Quieres? Mm, Hagamos primero la verosimilitud. Phi sigma mm, cuadrado. Entonces será f de y sub t dado y sub t menos uno. Entonces será uno sobre raíz de 2pi sigma exponencial de menos uno sobre 2 sigma cuadrado y sub t menos rho y sub t menos uno. ¿Sí o no? Eso es porque se define que es con distribución normal. Eso es porque es con distribución normal, porque los errores son distribución normal y esa distribución caracteriza la distribución y t menos uno. Porque el otro es constante, la otra Porque parte no. es. Ajá, la Ujú. otra constante. Este, digamos, es mayúscula, este es mayúscula también. Por el segundo, entonces sería uno sobre raíz de 2 pi sigma exponencial de menos uno sobre 2 sigma cuadrado y sub t menos uno menos rho y sub t menos 2 y ahí. ¿Está claro? Va a Según utilizar eso. la termino de anotar. Y ya. Esta es la segunda, mira. Esta es, entonces, vamos, la primera, ¿listo? Y ahora vamos con la segunda. Ujú. Así O sea, voy seguimos. a ir multiplicando hasta el final todo. Exacto, sigma exponencial de menos uno sobre 2 sigma cuadrado y sub 2 menos rho y sub uno la media. Ujú. Pero
O sea, ese empieza primero, desde el más grande que esté hasta el más pequeño. Listo, este está claro. Es exacto, más grande que este y el más pequeño es 2 porque se tiene que definir con respecto al nombre. Y la función de verosimilitud es la multiplicación de las De dadas. las condicionales en este caso. De acá. Ujú. Bien. Uy, creo que hay el pedazo que no me, o sea, que no entiendo, no me quedó tan claro, es cómo se pasa de la normal, de la función de la normal, a una función, por decirlo así, o sea, ¿cómo es que se define YT menos rho de YT menos uno en lo que se reemplaza? Porque esto sí es la fórmula de la... Y esa es la normal. Entonces, ¿cómo es la normal? Uno sobre raíz de 2pi sigma exponencial de menos uno sobre 2 sigma cuadrado. Y ahora, al dato, que en este caso es y sub t, le resto su media. O sea, le resto rho su y sub t menos uno. Por eso es que es rho menos rho, porque es menos la media y esta es la media. Pero esa es Menos por la definición media. de la distribución normal. O sea, sí, es solo la fórmula normal y él le De la restan normal. la media. Ya Exacto, me quedó claro. Bien. exacto. Entonces, bueno, esta es la distribución normal, pero ahora vamos a sacarle el logaritmo de phi sigma cuadrado. Entonces, si tú ves este término, está t menos 1 veces. Entonces, al sacarle el logaritmo nos queda t menos 1, esta raíz que está acá, sale como medios y queda logaritmo natural de sigma cuadrado. Ok. Perdón, de 2pi sigma cuadrado. O sea, se multiplica t, está elevado a la t veces porque la t menos un veces porque son t menos uno, porque el primero no se Porque puede. son t menos 1. Exacto. Lo El mismo, 2, es que ese 2, es que le está sacando eso a este la es, primera, a la parte este es el, constante. exacto, Ah, este es el 2pi, entonces el 2pi queda elevado a la t y a a la lo mejor. medios es por la raíz. Ajá. Lo mismo acá, el t medios, el t menos 1 es porque está sigma t menos 1 veces y el medios es porque al sacarle la raíz a la varianza me queda con medios porque acá tengo es la varianza, no la desviación estándar. Es por Ah, eso. Ahí vamos listo. bien, esa es la constante. Ahora, Ok. el logaritmo de esto simplemente la resta de esta suma. 1 sobre 2 sigma. Sumatoria desde t igual 2 hasta t, y sub t menos rho y sub t menos 1 al cuadrado. Estos son al cuadrado, a mí se me olvidó. La exponencial va al cuadrado acá. Bien. A la interna, la diferencia, La ¿sí? interna, menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, el valor menos la media al cuadrado. Se me olvidó ese detallito. Ujú. Bueno, entonces nosotros queremos minimizar esto de O sea, acá. toda la parte interna de la exponencial está al cuadrado, ¿sí? Sí, exacto. Listo. No, yo lo veo. Nosotros, esta es la log verosimilitud, ¿sí es claro? Ujú. Sí, sí, es Nosotros claro. queremos maximizar la log verosimilitud. Entonces, ¿qué queremos maximizar? Queremos maximizar, eh, queremos maximizar el negativo de este señor. Porque si Ese nosotros asterisco que se puso ahí, ¿qué significa? significa que queremos maximizar. Resulta que, supongamos por ahora que sigma cuadrado es una constante, ¿vale? Y vamos a estimar primero rho. Ok. Entonces aquí Entonces, primero es tomar exacto. Entonces, si nosotros vemos lo único que depende de rho es esto de acá, ¿cierto? la parte de abajo, sí, o sea que si digamos con respecto a Rho, la parte de arriba, pues todo se va. Exacto. Nosotros queremos estimar de acá. No. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos maximizar la logverosimilitud, pero como esto es un negativo, voy a colocarlo como positivo. Sumatoria es de t igual 2 hasta t, de y sub t menos rho y sub t menos 1 al cuadrado, y voy a colocarlo positivo. Entonces, esto en este caso, como es positivo, ya quiero es minimizar. Ah, ¿Listo? Porque en este caso tenía negativo y quería maximizar, entonces el positivo lo quiero minimizar. Y entonces se me redujo es a que yo quiero minimizar
este señor con respecto a rho. Entonces, lo primero que esta expresión vamos a llamarla u. Entonces, lo primero es que vamos a hallar es u' con respecto a rho, a la derivada de u con respecto a rho, es el primer paso, y nos quedaría Un menos segundito, un dos segundito. veces, ¿sí? Y igual a 2, dt menos 1, rho de dt menos 1, pero al final, Señor, ah, señor, hacer la derivada, ¿no? Y igualar a 0. sacar la derivada, exacto, entonces esta es la derivada, igualarla. Entonces, teniendo eso, este menos 2 lo pasamos a dividir, entonces nos queda Ah, pero este. ese menos 2, ¿de dónde sale? O sea, al inicio era negativo, ¿no? Este menos 2 Ah, sale de que este 2 baja por la derivada y este menos es la derivada interna de acá, porque acá hay o sea, esa es la la derivada derivada de la interna. segunda parte de los términos. Exacto. Acá quedaría y sub t Mm, menos uno menos rho, sumatoria es de t 2 hasta t, de y sub t menos uno al cuadrado igual a cero. Entonces rho estimado es igual a este lo pasamos a sumar y nos queda este de acá. Podrías devolverse arriba a la parte de la derivada. Entonces, no alcanza. Claro, claro que sí. Ahí listo. Menos 2 de la sumatoria, que igual a 2 de y menos el rho de y menos uno de y menos uno igual a cero. Listo, ya. Y ahí ya se separa la sumatoria. Ah, listo, ya. Listo. Se separa la sumatoria, entonces este menos pasa como más al otro lado y nos queda que esto es igual a esto. Luego, entonces quedaría la sumatoria de arriba, t igual 2 hasta t, de y sub t por y sub t menos uno dividido entre la sumatoria desde t igual 2 hasta Eh, t, de y sub t menos uno al cuadrado. Y esa sería ok. la estimación máximo verosímil de Rho. ¿Está claro? Un segundito. Entonces aquí se despeja rho. Ese es el rho estimado. Entonces sería Rho t igual a estimado 2 máximo de verosímil. t por t menos uno. O sea que el otro pedazo es más largo, el del otro problema. Es la misma idea, pero... Pero ahora en un R2, sí, señor. Sí, profesor, sí, nos ponen las tareas listas. Ya, listo, ya. Ese es el Exacto. estimador de error De máximo. Rho. Ahora vamos para el de sigma cuadrado, ¿vale? Entonces tenemos la log verosimilitud, vamos a bajarla. Aunque ya ahorita te doy un truco, un tip, porque es que haciendo este ya el otro va a quedar mucho más sencillo. Bueno, ven, te doy el tip. Mira el tip tan bueno. Si tú ves, acá arriba tenemos, esta es la covarianza corrida un eslabón y esta es la varianza. Entonces, en el otro caso, bueno, el 1 nos va a quedar así, el phi 1, y el phi 2 ya nos va a quedar es traslapado 2, y acá va a quedar desde t igual 3, condicionarse a los dos primeros. Un segundito, un segundito. O sea, listo, y empezamos otra vez con la... ¿Lo podría dejar en la última función? La varianza, vamos a estimar la varianza. Ya estimamos el rho, Aquí lo que pusimos fue igualita la fórmula a la que llegamos para la L. la log verosimilitud, sí señor. La similitud y con respecto a esa, vamos a derivar por la varianza, ¿no? Derivar el de varianza, sí señor. Entonces, Mm, esta derivada simplemente es igual a menos t menos 1 medios por 1/sigma², y a derivar esto, entonces nos quedaría más 1/2 sigma a la 4, sumatoria desde t igual 2 hasta t, de y sub t menos rho, y sub t menos 1 al cuadrado igual 0, que esa es la idea. Pasamos esto, esta constante t menos 1/2 sigma² nos quedaría acá. Esto es igual a menos 1 más 1/sigma², sumatoria desde t, bueno, esto aquí es equivalente, ¿no?
Ujú. Desde ahí pasé toda esta constante t menos un medio allá a multiplicar con el cero. Y lo otro es sigma cuadrado. Este sigma cuadrado lo pasé allá y un sigma cuadrado lo pasé allá. Entonces me quedaría solo un sigma cuadrado. Ah, o sea, le sacó la constante. Uy, pero ¿cómo se la sacó la sumatoria? Así, Ah, no, es que se va multiplicado con la sumatoria. Ah, ok. exacto. Pues acá lo que hice fue sacar factor común. Exacto. De T menos uno. menos un medios por uno sobre sigma cuadrado, factor de uno de menos uno, perdón, más uno sobre sigma cuadrado, sumatoria desde t igual 2 hasta t, de y sub t menos rho y sub t menos uno al cuadrado, igual a cero. Entonces, yo paso esto a multiplicar con el cero o a dividir con el cero, entonces me va a dar igual a cero. Entonces, menos el otro, este otro término tiene que ser cero. Ah, ya, 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 o sea, multiplica todo al otro lado. Exacto, esto pasa a multiplicarse con el cero y pues cero por cualquier cosa. Cero. Listo, no, ahí está. Pasamos este menos uno allá como uno al otro lado y este sigma cuadrado lo pasamos al otro lado. Ujú. Entonces, sigma cuadrado estimado nos queda, como ya estimamos rho, nos queda estas sumas al cuadrado, que pues la suma cuadrada de los errores, ¿no? Esa es la estimación de la varianza máximo verosímil. Ajá. Ay, y acá, ¿por qué no sale dividido entre t menos uno? Pues la idea es que esto saliera dividido entre menos uno, o sea, acá la idea es que fuera t menos uno. Entonces déjame ver un momentico a ver qué hicimos mal, qué hicimos mal. Ya vi que hicimos mal, es que esto es solo uno. ¿Dónde? Entonces t ¿Dónde? menos uno no va. Ah, ese no se puede dar esa factorización. Exacto. Entonces de acá quedaría menos t menos uno y ese es el que yo pasaría al otro lado. La sumatoria no se De ahí. puede cancelar así. Ya entiendo. Lo que se cancela es el rho. Exacto, el uno Las- sobre 2 uno sobre sigma cuadrado. Esto es lo que se Y el cancela. t menos uno no se puede sacar. El t menos uno no se puede sacar porque solamente lo tiene este lado. No sé por qué ahí me inventé que tenía el otro, pero no. Listo. Esa es la varianza máximo verosímil. ¿Clarito? Dando un segundito. A ver. Ah, entonces como el rho ese no tiene al otro lado, se multiplica por cero, se pasa al otro lado. Y ese t menos uno se multiplica por el lambda. Ah, ya. Si Sí, se este pasa sí al otro es. lado, se multiplica por el lambda. eh, pero quedaría, ¿cómo es el resultado del estimado? O sea, este negativo pasa al otro lado, ¿sí? Vamos a hacerlo despacito. Sí. Este t menos uno pasa al otro lado sin el menos. Y acá viene uno sobre sigma cuadrado, sumatoria es de t igual 2 hasta t, de y sub t menos rho y sub t menos uno al cuadrado, ¿sí o no? Ujú. Este sigma cuadrado lo pasamos a multiplicar y este t menos uno lo pasamos a dividir. Ahora sí, ¿cierto? Y este es estimado. Pero el t menos uno no pasa negativo al otro lado. Eso es lo que no entiendo todavía. Pasa Ah, a no, 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 positivo porque porque ese estaba negativo. sí, es que me había comido el símbolo acá en el cuaderno. Entiendo, entonces pasa negativo a lo positivo al otro lado, luego se multiplica por el sigma cuadrado y después Exacto. se vuelve a dividir y queda t Y menos luego uno. se divide y queda así, sí, señor. La pregunta es cómo se dio cuenta que, o sea, que tenía que t menos uno abajo. Ah, porque la cosa de la varianza, y eso es un truco, caso, por ejemplo, en el otro, en el AR2, va a empezar desde 3. ¿Y cómo va a ser? Y sub t menos el estimado de mu, menos el estimado de phi 1 y sub t menos uno menos phi 2 y sub t menos 2. Entonces ya tengo dos Ah, órdenes. Luego será t menos 2 igual a eh, sigma cuadrado. Y en general, un señor, segundito, esa explicación de ahí no la entendí. esta la vamos ahorita a demostrar, ¿sí? Ah, Pero este es porque ya es un R2. Entonces, si tú ves, ya el modelo ya es phi 1 phi 2. ¿Sí? Y mm, entonces sería t menos 2,
ya estamos en un R2, digamos. Ah, ya entiendo. O sea, sí, esta fórmula ya se la sabía de antes. Entonces, pero, Ya, ya con la práctica ya las va cogiendo. Y por ah, ejemplo, en general, sigma cuadrado en un ARP, en un modelo autorregresivo de P orden, la mm, estimación máximo verosímil de la varianza va a quedar así. La sumatoria es de E igual a P más uno. Entonces, si tú ves, en el AR1 acá es 2, en el AR2 acá es 3, en el ARP será P más uno hasta T de Y sub T menos mu gorrito menos la sumatoria desde K igual uno hasta P, phi sub K, gorrito, Y a sub todos T los menos Pis. K, exacto, todito, sobre T menos P, porque estoy Mm, estimando P parámetros y esa es la estimación máximo verosímil en un ARP. listo. Un segundito la copio. Por ejemplo, si te pregunta el profesor un AR3, entonces ya aquí ya tienes a lo que tienes que llegar, pues ya es más fácil. Tengo que llegar a esta expresión y uno puede ver los errores algebraicos. Cometa porque pues tiene que llegar uno a esa expresión. Pero uno ya Mm, lo va adquiriendo con la práctica de estas demostraciones. claro. No, es que esto es otro punto de vista diferente. Listo, listo, ya lo copié. Pero es lo mismo que nosotros hacíamos en máximo de verosimilitud normal. Solo que en Ok. máximo de verosimilitud normal uno solo estimaba la media, entonces le queda el estimador de sigma cuadrado, O perdón. sea, en este paso que nosotros hicimos, metimos el sigma y no reemplazamos el rho, ¿no? O sea, lo dejamos ahí, el rho quieto. El RO. Y a ver, ¿cómo así? Ah, en este paso, lo que pasa es que ya habíamos estimado el RO. No, sí, por eso, pero entonces ahí metemos el rho y no lo reemplazamos en este. Y Y no, no, no es de cálculo vectorial es igual a cero y ya encontramos el punto en un eje y luego en el otro eje. exacto. Primero casi siempre son los parámetros, digamos, RO, Φ1, Φ2. Y luego, ahí sí el sigma cuadrado, porque el sigma cuadrado casi siempre va a depender de estos. Entonces los necesito estimados. Ya entiendo. Es por ese motivo. Y sí, uy, ¿Listo? y sí, pero entonces una cosa con cáscara sería que la derivada en la que yo estime el rho o cualquier otro parámetro me dé dependiendo del sigma, ¿sí? Sí. O bueno, sí, eso no debería pasar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué para? Por ejemplo, cuando, según la fórmula, cuando haya la estimación del rho, este me quede dependiendo del sigma cuadrado adentro. Sí, el RO no depende. De hecho, los parámetros del modelo no quedan dependientes del sigma cuadrado, mientras que el sigma cuadrado sí. Mm, Bueno, esa es una buena técnica. O sea, ya se sabe por definición de las distribuciones que el sigma cuadrado depende de Ya, los otros. sí, exacto. Siempre en los modelos exponenciales pasa eso. Y Ah, ya que la entiendo. varianza depende del modelo, porque de hecho, la estimación de la varianza siempre es el cuadrado medio del error. El cuadrado medio del error es la suma de cuadrado del error sobre sus grados de libertad. Y la suma cuadrada del error es el y sub i menos el y sub i estimado. Entonces necesito como y sub i estimado. Y sub i estimado es el x sub i transpuesto por el vector de betas estimado. Entonces necesito este vector de betas estimado para poder estimar sigma cuadrado. Sí, eso sí es siempre, siempre, por la teoría, ¿vale? Siempre Ok. ocurre eso. Eso uno lo va aprendiendo con la práctica, es primero estimar el modelo y luego estimar los de la varianza. Vamos para el AR2 y verás que bueno, acá nos dieron una ayuda y es que no nos dijeron mu más rho sub 7 menos 1, entonces nos quitaron mu. Sin embargo, en el primer taller nos colocaban y sub t, el AR2 con media, no cero. El AR2, o sea, y sub t igual a mu más y más phi 1 creo que es lo que lo nombra, déjeme ver. Sí, phi 1 y sub t menos 1 más phi 2 y sub t menos 2. Está Ah, claro el método de momentos por el.
por el Sí, método de Walker, ¿cierto? Ese primero está, ese sí ya lo dijimos. el Walker es, bueno, es que el primero que hicimos era largo de las ecuaciones. Sí, pero Eh, era, ¿cómo es que era? Espere, me acuerdo. Sí, exacto, eran las matrices acá, tenemos ecuación de Walker. las covarianzas traslapadas y acá los parámetros, que en este caso sería phi 1 phi 2 si no estoy mal. Ajá. Sí, Eso. ese lo recuerdo. Pero digamos, o sea, en este punto ya encontramos el estimador de máxima de verosimilitud para ρ y sigma cuadrado. Sí, Ahora nos toca definir la función de verosimilitud concentrada en ρ. eso sí es lo que estoy mirando. ¿Cómo se define la máxima verosimilitud concentrada? Yo me Ah, acuerdo que eso estaba en estas diapositivas, pero yo no me acuerdo. Miramos cómo se define la verosimilitud. Máxima verosimilitud. ujú, ujú. Mañana ya es lunes, ¿no? ¿Me apagó? Ah, sí, se apagó la pantalla. Como verosimilitud concentrada. La distribución de la variable. No, pero máxima verosimilitud concentrada. ¿A qué se refiere? No, eso está en las diapositivas. Me parece que hace rato estaba, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la inferencia? Método delta, ta, ta, ta. Mm, Test de verosimilitud. No, esos son. A ver, método delta, método de Taylor. Eh, poco. Suficiencia, completez, eficiencia, teorema de Raoult, información de Fisher. A ver, experiencia estadística, ta, ta, ta. Método delta, formación estadística. Estas son las funciones de pérdida, las funciones de... No me acuerdo cómo se definía eso, cómo lo definían acá. ¿Lo vimos? A mí me parece que sí, ¿cierto? Define la función de verosimilitud concentrada en ρ. Es que ese no me suena, la verdad, Toca no, ver no. la definición de máximo verosimilitud concentrada. Aquí. La estoy buscando. Verosimilitud concentrada. Entonces, considere una partición del vector de parámetros θ en dos subvectores, alfa prima y beta prima. Es esto, mira. Ah, entonces tenemos las dos particiones. La solución del problema, maximizar la log verosimilitud se puede obtener en dos etapas. La primera, maximizamos L de Y con respecto a alfa o beta. El máximo se obtiene. Pero eso fue lo que hicimos. Eso es lo Sí. que a mí me hace raro. Lo que hicimos fue, dado sigma cuadrado, estimábamos ρ. Pues sí, colocar eso, ¿no? En O este sea, caso, es decir, L de tal definido todo con ρ. ¿Será así? sí, exacto. Entonces nosotros tenemos, ya entendí, nosotros tenemos que, dado ρ, o sea, ρ es una constante. Luego, luego será esto mismo, lo mismo que está acá, ¿sí? Lo mismo que está acá, pero sin el ρ estimado, sino como ya sé el ρ, entonces es ρ, ¿sí? Ya entiendes escribir solo la función reemplazada. Y, pero ya está dado el RO, entonces no tengo que estimarlo, ¿sí? Este A sería, ver. porque ya es condicionado a que RO está, ¿sí? Dado RO, O sea, dado, la función original, lo que yo entiendo es que en la función original, la de L, ahí ya reemplazo lo que significa sigma cuadrado y me queda todo en términos de ρ, ¿no? L queda uno en términos de RO.
pero queda igual. Si uno se pone a derivarlo, pues le queda a uno igual, salvo que ρ ya no es no es ρ estimado, sino ρ. Mm, Ah, o sea, la función de máxima verosimilitud. Dado ρ, o sea, ρ es una constante ya conocida. Ah, pero, o sea, la función de máxima verosimilitud no es la L mayúscula. La L mayúscula. Sí, la función de verosimilitud, pero es que es equivalente a maximizar la función de verosimilitud, es equivalente a maximizar la función de log verosimilitud. Son equivalentes, tú puedes Ah, usarla como sí. quieras. La log verosimilitud es la más chévere, porque Ah, ok. Ok, la L minúscula, pero ahí dice, o sea, la función de verosimilitud concentrada en términos de ρ, o sea, solo reemplazar el ρ, perdón, el sigma cuadrado en la función de en la verosimilitud. función de verosimilitud, claro, 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 claro. Entonces nosotros tenemos que sigma cuadrado es igual a ¿cuánto? A la sumatoria. Claro, y desde hace rato me estabas diciendo y yo no Sí. caía en cuenta. Ya entendí. No, y está perfecto. Acá ya tenemos este. Entonces es en la log verosimilitud, correcto. En la verosimilitud. Ah, Exacto, en la verosimilitud, sí. o sea, en la mayúscula. En la mayúscula, en la exponencial, en esta de arriba. En esta que también tiene una expresión más bonita, ya la organizamos. Ah, pero esa creo que la... No, mentira, estoy hablando por No la memoria. habíamos organizado. No, Sí, no. esa no está bonita. Organicémosla. Tienes toda la razón. Eso. Y eso está muy bien. Ya le estás cogiendo el tiro a esto. Más que yo. Mira, No, que va. yo no había caído en cuenta y sí, eso es. Espera a ver. No, sí, verdad. Yo no había caído en cuenta de esto y donde usted no me hubiera hecho caer en cuenta, no hubiera entendido el punto. Espera a ver. Listo. Pues bueno, ahí está la función. Vamos a escribirla de una manera más interesante. Entonces, esto es igual a 1/raíz de 2 pi a la t menos 1 sigma a la t menos 1 exponencial de -1/2. Bueno, este sigma ya no va, sino que va cuadrado medio del error por el cuadrado medio del error al cuadrado sumatoria de y sub 2 menos rho y sub 1. Entonces ya no queda dependiendo, perdón, Ese cuadrado a ese, o sea, lo que va elevado al cuadrado es ahí, esa parte, esa de t sumatoria igual es la 2 que queda al hasta t, cuadrado. ¿Sí? de así, sumatoria desde t igual 2 hasta t, de y sub 2 menos rho, de y sub t menos 2. ¿Cómo Ajá. es que es el asunto? No, espere. De y sub t menos rho, y sub t menos 1 al cuadrado. Ahora sí, Esa parte es la que va al cuadrado, no, no todo lo que está entre los exponentes, sino solo esa todo diferencia. lo del S, sí, señor. Donde esto, bueno, digamos, coloquémosle acá S, S, donde S cuadrado es la sumatoria desde K igual 2, de T igual 2 hasta T, de Y sub T menos rho, Y sub T menos 1. O sea que todo depende de rho. Esa es, sí, señor. Ah, ok, o sea, ese cuadrado. Esa es S cuadrado, pongámosle. Y S cuadrado es una función de rho, y acá es una función de rho. A Luego, ver, un segundito, un R segundito. es una función de rho. T menos uno, esa S de T menos uno, ¿qué es lo que significa la arriba? ¿Cuál? Esa es, o sea, está 1/2 pi T menos uno por S elevado a la T. T menos 1 por S elevado a la Ah, T menos 1. es. Que son T menos 1 veces el... T menos 1 es el tamaño de la muestra. Ah, ya entiendo. Y entonces ahí uno coge para simplificar, puso ese cuadrado ahí y abajo define lo que es ese. Ya lo entendí. Sí, señor. Y T menos. Vamos a hacer un bosquejo ¿de la qué? De la función de verosimilitud concentrada. Entonces acá tenemos ρ,
Rho puede ir entre el intervalo 0, 1. Y acá tenemos la verosimilitud dado sigma cuadrado. L de Rho dado sigma cuadrado. ¿Listo? Ah, y eso ya es el tercer punto, ¿cierto? Ya sería el tercer punto, sí, señor. Ah, Entonces vamos a ver quién es la verosimilitud y qué va a pasar si Rho se acerca a 1, entonces Y sub t se va acercando a Y sub t menos 1, luego esto es pequeño y esto también es pequeño. Luego eso va a ser pequeño. Y en 0 también va a ser grande, ¿no? Por dicho, uno puede hacer esta operación. Y este es el Rho que maximiza él. Uno puede hacer, digamos, como el concepto de que acá hay una montaña alrededor, son colas, y en la mitad está el Rho máximo de los M. Uno puede hacer esa operación ilustrativa, entonces, pues, o sea, cuenta que ok, pero eso, o sea, esa parte cómo se deduce más bien. este es, digamos, como conocer. Yo creo que el profesor lo que quiere es que ustedes grafiquen como la forma, porque no tienen valores, ¿sí pilla? Es algo muy Ah, teórico, no tienen valores. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí yo tengo la verosimilitud, perdón, el Rho es un número entre 0 y 1, ¿cierto? Es una correlación, bueno, sí, si lo miramos así, sí. es una correlación dado sigma cuadrado, listo. Hay uno que me maximiza, y eso que me maximiza. Ah, ok, o sea, al ser A, el rho es la correlación, listo, ya. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué pasa? El Rho tiene que estar en el punto más alto. En la que maximice Es la que maximiza la función L de Rho dado sigma. de máxima verosimilitud. Maximiza la máxima verosimilitud de Rho dado sigma cuadrado. ¿Listo? Así está Mm, la notación de la concentrada que me acordaba. Entonces, sí, claro, si yo a teta lo puedo descomponer como teta 1, teta 2, entonces L de teta 1 dado teta 2, esta es la concentrada de teta 1 dado teta 2. En este caso es Rho dado sigma cuadrado. ya entiendo, ya entiendo. Muy bien, está claro, está claro. Bien. Listo, ese punto bien. Y ese usted lo sacó. Usted fue el que me dijo, no, es que claro, hay que reemplazar el Ah, sigma cuadrado en términos de Rho en la verosimilitud. Bien. no, pues esa parte no era tan grave. No, ahí estaba, estuvo súper bien. Y chévere que tenga la comprensión en el parcial. Exacto, usted va a tener la comprensión y va a decir, acá toca reemplazar, sí. Eso es lo importante. Listo, vamos para el 2. Entonces, si quiere, lea el 2 y usted me explica varias cositas del enunciado. Ah, el segundo denunciado, regálame un segundo, lo busco porque no lo tengo acá en la mano. Se debe llamar como problem set algo. No, este es el mismo. Segundo, tarea, creo que es ese. Dejemos Listo. entonces hasta las 10:30, ¿cierto? Dejemos entonces hasta las 10:30. Aquí calculo. Eh, pues sí, sí, si Sí, quiere. yo creo que apenas para dejar esos dos ejercicios. O sea, esa es la segunda parte del primero, ¿cierto? Del primero que se nos faltaba y nos quedó pendiente, ¿cierto? Sí, segunda parte. Y ya quedarían simulaciones. Exactamente. Listo, entonces ahí dice, derive la función de verosimilitud condicional a Sí. observar las dos primeras observaciones de ¿Por un... qué? Pregunta, ¿por qué condicionada las dos primeras observaciones? Porque es o sea, es un AR 2, ¿no? Perfecto. Entonces, Y sub 3 depende de Y sub 1 y de Y sub 2. Y defino Ah, hasta Y sub 3. O sea, necesito dos primeros puntos de partida, ¿cierto? ajá. Es Y muy además, estas son importante. independientes. O sea, ahí nos dice que los dos son independientes. Correcto. O sea que asumimos Y1 y Y2 como dos hechos que ya pasaron, que conocemos Dos sus hechos que valores. ya pasaron. Ajá.
Obtenga los estimadores de los parámetros del modelo utilizando el método de máxima verosimilitud. De hecho, nosotros ya habíamos demostrado que, pues, veamos la log-verosimilitud de acá de esta y vamos a ver que la otra sale de una. Esta es la del AR1. Voy a Sí. copiarla acá. Como en este caso yo quité la primera observación, pero en este otro caso debo quitar tanto la primera Ah, como la segunda. como la segunda. Entonces, entonces, acá ya no nos quedaría T-1, sino T-2, porque ya tendría menos dos individuos, ¿cierto? Mm, Esto, esa parte sigue igual. Esta parte de acá sí cambia. Entonces, miremos acá. esa es la función que es L, ¿cierto? L Esta es de... L minúscula, la log verosimilitud. Ah, esa Pero ya es la quiero logaritmo. la logarítmica, sí. Pero entonces mire algo que pasa acá. Chévere. Si nosotros teníamos que y sub t es igual a rho y sub t-1 más el epsilon sub t, ¿sí o no? Esa es la 1, sí. Esa es la uno. Ahora tenemos y sub t es igual a Mío. mu más phi 1 y sub Ajá. t-1 más phi 2 y sub t-2. Entonces, ese señor lo tengo que enchufar acá. O sea, como enchufé acá este, ahora tengo que enchufar todo este. Entonces acá tenemos menos mu, menos phi 1 y sub t-1 menos phi 2 y sub t-2. Ok, o sea, y Digo, la log de, la L, como para entenderla bien, la L minúsculas, las paréntesis, o sea, las variables de adentro serían L minúscula, abre paréntesis, phi 1 phi 2 mu y sigma cuadrado. perfecto. O sea, serían cuatro parámetros. Mm, Muy bien. claro, que agranda, Que que sea agrandar. grande. Yo quiero maximizar esto, ¿cierto? Pero maximizar esto, como acá hay un negativo, vamos a, a ver solamente lo que es esto y el sigma cuadrado, ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a maximizar. Entonces, lo que yo quiero es minimizar esto. ¿T igual 2 o T igual 3? T igual 3, ¿no? T Porque igual le suma, 3. Porque le quito le 3 suma. menos 1 menos 2 menos 1. Ujú. Sí, para tener datos, exacto. Entonces acá tengo y sub t menos mu menos phi 1 y sub t-1 menos phi 2 y sub t-2. Y esto es una suma de cuadrados de un modelo El de error no se, el error se quita de ahí. el error. ¿Cuál error? ¿Dónde está el error? ¿Cuál? El Ah, no, error se quita de ahí. De sí, hecho, no. esta es la suma de cuadrados del error, porque esa y sub t le quito el modelo. Mm, Miremos lo siguiente. Esto es un modelo de regresión, donde y sub 3 y sub 4 hasta y sub t lo estoy viendo como 1, 1, 1, y sub t-1 perdón, y sub 1, y sub 2 hasta y sub t-2, perdón, al revés, y sub 2, y sub 3 hasta y sub t-1, y sub 1, y sub 2 hasta y sub t-2. Y esto lo multiplico con mu, que es la constante, phi 1 y phi 2. ¿Listo? ok. O sea, toda la ecuación va desde y sub 3 hasta y. Y Exacto. esa suma de cuadrados del error, ¿para qué sirve? Es que así no. Suma de cuadrados del error. Esto sirve porque esta señora es la que yo quiero minimizar. O sea, a mí no me interesa el resto. No me interesa el resto porque el resto no depende ni de mu, ni de phi 1, ni de phi 2. O sea, no dependen de los. De los parámetros fuera de sigma cuadrado. Ya ahorita en sigma cuadrado sí nos toca ponernos juiciosos. Ok, esa es la que vamos a maximizar. Bueno, dale, Esta es mira. la que vamos a maximizar, que como acá tenía negativo, entonces acá positivo, entonces esta es la que vamos a minimizar, la suma de Ah, cuadrados del error. la vamos a minimizar. Ujú.
porque acá la queríamos maximizar, pero es que estaba negativa. Acá entonces está positiva, la queremos minimizar. Miremos lo siguiente, esto es un modelo lineal, Pues sí. ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el estimador del modelo lineal? Esta es la matriz modelo X, sería el Y. Nosotros tenemos que este sería el beta. Nosotros tenemos que beta gordo es igual a X transpuesto X a la -1, X transpuesto Y. O sea, ok, como esa vaina de ahí no depende de sigma, entonces es la ecuación. Y, ¿cómo es que se llama pues, el nombre de esta ecuación? Esta se Mm, llama las ecuaciones normales. Ok. Esta es la estimación de, de beta cuando tengo un modelo lineal y quiero hacerlo por mínimos cuadrados. Y yo quiero efectivamente minimizar la suma de cuadrados del error. Es ujú. minimizar los cuadrados. Hijo, de madre, ok, listo. O sea, en la parte de abajo, llegamos a la función de las ecuaciones. ¿Y ese es el tridente? ¿Esa y es un tridente o...? ¿Cuál Y? No, este Y sí solo un Y Ah, es un y con... vectorial. Ok, listo. Sí, o así, una colita. Y. No, mejor el otro. Este. Ese. Listo, ese es un y. Y esa ecuación, pero esa ecuación para resolverla manualmente es muy larga, ¿no? Manualmente es muy largo, pero usted ya lo deja expresado y ya dice, bueno, ya tengo acá X, ya tengo acá Y, es simplemente enchufarlo acá y listo. Este. Ah, vale. Pero también para llegar a esa ecuación la De la C. de la Sí, log verosimilitudes, sí. para eso teníamos que calcular la esperanza y la varianza. Sí, entonces, por ejemplo, en el AR2, si yo eso me lo salté, pero hacemos. En el No, no, AR2, no, 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 no me importa. O sea, pues esa parte ya la teníamos hecha en el otro, ayer. Ayer revisamos el eje. sí, ayer y en el ejercicio pasado, ahorita, repasamos Eh, que ¿quién es la esperanza de Y sub t? Ayer Esto era es eso. una constante, entonces quedaría mu Sí, más es que la C1. esperanza nos daba súper larga y después metíamos la varianza, pero hasta ahí me quedo. O sea, la La ecuación. varianza de Y sub t, como esto es una constante, sería solamente sigma cuadrado. Entonces sería una normal con esta medida y esta varianza. Por eso es que nos queda acá esta expresión de la verosimilitud. Uy, eso sí está raro. Ah, ya no, ya sé qué fue lo que hicimos. Bueno, es que nosotros calculábamos la esperanza, pero la esperanza nos daba μ sobre 1 menos phi 1 menos phi 2. Sí, uno menos Entonces, I2. Entonces acá quedaría Y sub t menos su esperanza. mm, Y es lo que es natural de la normal. ok, o sea, esta parte queda igual, ¿cierto? Queda igualita, sí. Mm, Sí, señor. Eh, Es que la esperanza se mete es para sacar la función logarítmica. Ay, de y hecho, esta matriz no está tan pesada. Pues tocaría hacerle un trabajito. Tenemos esta matriz diseño y con base en la matriz diseño queremos hacer la estimación. Primero hallemos X transpuesto X, aunque la inversa de eso está feo. no, no creo que, pues, no sé. Igual ese creo que lo vamos a mirar mañana. Pero sí me quedaba la duda porque nosotros creo que hicimos un proceso muy largo hallándole las esperanzas a la función a YT, sacando la esperanza de YT y la varianza. Se No, nos fue harto tipo, tiempo. la Sí, vez sí. pasada hicimos procesos largos, pero por ejemplo, para pasar de lo más largo que hicimos la vez pasada fue pasar de un MAP a un AR infinito. Eso es una cosa densa porque va a hacer la ecuación en diferencias finitas, pasar al otro lado, encontrar los físicos J. Pero eso fue el trabajo de la vez pasada, que es un poquito más denso, El que fue taller. lo de el taller, que son los procesos estocásticos, ¿de qué? Sí, las series de tiempo invertibles, es que eso sí.
Ok, sí, sí. Divertido. Ya entiendo. ¿Qué O sea, era? sí, no, entonces lo que hicimos acá fue que nos pusimos ya la esperanza, pero la esperanza sí nos da mío sobre uno menos phi 2. Esa es la Ajá, esperanza. más phi 1 más phi 2 pero con los t menos uno t menos 2 exacto. Esa es la esperanza y la varianza es esta. Luego y sub t, No, un segundito. La esperanza. Ok. phi sub 1 y sub t menos uno más phi sub 2 y sub t menos 2. Eso es diferente a lo que estábamos haciendo la vez pasada. La vez pasada Y sí la teníamos, varianza claro, se queda es con la varianza del error siempre. con el error, porque esto es un modelo, este es el modelo frecuentista, esto es lo del error. Haz de cuenta que es lo de mu de x de t más sigma x de tt del movimiento browniano, y el movimiento browniano es el error. Entonces, esto es lo de tendencia, que es lo de modelo, lo que puedo modelar, y esto es lo del error. En la ecuación Ok. diferencial estocástica también pasa lo mismo. Pero Exacto. listo, o sea, hasta ahí ya entendí bien. Listo. El tema es que aquí nosotros nos pusimos fue a sacar la esperanza de mu, entonces dimos la esperanza de mu es constante, la esperanza de no sé qué es constante, la esperanza de yt es igual a tal, y ahí despejamos la esperanza de yt. ¿Por qué? ¿Por qué despejamos la esperanza de yt? Porque necesitamos y cómo distribuye en términos, en este caso, y necesitamos cómo distribuye en términos de y menos uno y y menos 2. ¿Para qué? Para poder escribir estas, la verosimilitud en términos de estas. El trabajo que primero hicimos. Claro, Nosotros sí. empezamos fue a construir las funciones de densidades conjuntas marginales. Con base a eso descompusimos la distribución conjunta, ¿cierto? Y con base en eso, pues digamos, veamos un ejercicio de cómo escribir la distribución conjunta. Veíamos el AR1 con sus distribuciones conjuntas. Hicimos todo el proceso para el AR1. En el AR2 sí fuimos un poquito más rápido. Porque ya dijimos, bueno, este empieza en 3, este empieza en 2, este empieza tal cosa. No, listo, ya, ahorita listo. Ya lo que me tocaría aclarar en esta parte podría irse la esperanza la esperanza de YT del es arriba. La varianza del YT. Entonces, la La varianza del esperanza. YT, ¿qué ocurre? Listo. Ahí en la esperanza, el tema es que esa esperanza está definida en lo que es YT menos uno y YT menos 2, ¿no? Exacto, Ahí y nos esos son toca. constantes. O sea, eso no se reemplaza, ¿no? No, nada, porque digamos, mira, uno tiene esta propiedad, la varianza de una constante más la variable es lo mismo que la varianza de la variable. En este caso, Sí. y es igual a mu, que es constante, más phi 1, y menos uno que es constante, más phi 2, y menos 2 que es constante, más la variable que es e de t. Esto es lo variable y esto es lo constante. Entonces, la varianza de todo este señor, mu más phi 1, y sub t menos uno más phi 2 y sub t menos 2 más el epsilon es igual a la varianza del epsilon. No, ya lo entiendes como si fueran números. Lo que pasa Son es que, números, bueno, ajá. el sábado lo que hicimos, ahí sí me tocaría como entender bien por qué hicimos eso. Con La vez nosotros, pasada que hicimos, si quieres no, no, repasemos lo que la vez pasada hicimos. no. Lo que digo es lo que hice con mis compañeros ayer, lo que estudié. Ah, Eso es lo que estaba hablando. Entonces, es que yo ayer estudiamos este punto, la segunda parte, y ellos sí sacaron la esperanza de YT, pero la esperanza de YT es igual a la esperanza de mu, de sigma 1, YT menos 1, sigma 2, bueno, en fin. Y a eso fueron separándole como la formulita de la esperanza uno por uno. sí, El sí, tema es eso es que lo riguroso. el tema es que cuando nosotros cogíamos y decíamos, listo, la esperanza de phi 1 multiplicado por yt menos uno es igual a la esperanza de, bueno, el phi 1 se sale porque es constante y eso, Sí, eso queda la esperanza de yt porque la esperanza de yt menos uno es igual. Eh, y ahí factorizamos el yt. Mm, y ahí sí nos da pues una ecuación totalmente ya, diferente. ya le entiendo. Sí, sí, sí. No, tiene toda la razón. Lo que pasa es que por notación,
Nosotros estamos es estimando hallando la esperanza condicional. Y de t dado y de t menos uno, y de t menos 2. Pero sí tiene razón. Si yo digo la esperanza de y de t solita es igual a mu más phi uno, la Ah, esperanza de y de t menos uno más phi 2, esperanza de y de t menos 2 más el error que es cero. Entonces esto quedaría mu sub t es igual a mu más phi uno más mu sub t más phi 2 más mu sub t. Hallo factor común mu sub t, quedaría ujú. mu sub t factor de uno menos phi uno menos phi 2 igual a Es, mu, y nos queda que mu sub t es igual a mu sobre uno menos phi uno menos phi 2. claro, entonces Esta no es la condicional, ¿sí? esa no es la condicional. A ver, No, y la la condicional la condicional. tenemos. Y es que nosotros tenemos, Qué hueva, sí, 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 sí. O sea, la condicional es más cortica que la otra. claro, la condicional es simple, la condicional ya lo que es condicional son constantes. Por eso es que se trata uno de esta manera. La Ah, varianza listo. también obviamente cambia. De hecho, esta no es la varianza neta, sino que es la varianza condicional. Acá sí me faltó ese detallito, pero es notación. Esta varianza que era sigma cuadrado es la varianza de y sub t dado y sub t menos uno, y sub t menos 2. Y es así es sigma cuadrado. Pero la varianza de y sub t, de hecho, da lo siguiente. La varianza de y sub t igual a la varianza de mu más phi uno y sub t menos uno más phi 2 y sub t menos 2. Mm, Está más heavy, claro, porque sí, eso fue lo que, o sea, como lo hicimos el sábado, entonces, claro, esa vaina se alargó y yo decía, pero tan raro. Cuando usted la formuló ahorita, yo dije, no, eso está muy extraño porque sí son diferentes. sí, tiene Y lo razón. importante era Acá saber es por qué eran la, diferentes. pero no, ¿para qué necesitaban hallarlo? Es que eso se usa es para el Lo que semivariograma. pasa es que lo estudiamos con el monitor, pero pues él también está viendo esta materia, entonces ahí como que estábamos perdidos en ese cuento y bueno, yo tenía una cita médica, entonces no seguí estudiando más, sino que pues me fue la cita médica y ellos se quedaron calculando la varianza. Yo lo saqué, o sea, yo estoy guiándome por el libro No, sí, no, pero de estuvo, Sergio y el libro de Sergio, Sergio sí. Calderón, este es el libro de Calderón. El libro de Sergio Calderón lo que toma es la distribución condicional. Ah, no, no, Entonces, no, por pero ahí eso no. estuvo bien ese contraste porque me aclaré la diferencia. O sea, realmente Ya, yo hubiera aprendido con un camino o el otro, pero no conocía que habían dos caminos. Entonces eso sí ya, ya. estaba grave. No, pero ya, No ya es me que aclaré. sean dos caminos, no es que sean dos caminos, sino que es que acá yo tengo, mire, este de hecho acá está. A mí se me olvidó notar, mire, la esperanza de y de t dado y de t menos uno. Y acá la Mm, varianza de y de t dado y de de- t menos uno. A mí se me olvidó, claro, esa no es la varianza de y de t, porque de hecho, él hace la anotación al principio. Él hace mm, acá la anotación al principio. Antes, acá dice, mire, la esperanza es esa mu sí, sí. sobre uno menos phi 2 exacto. Y no sé si Ah, hace la anotación de la varianza. La esperanza de tata. Pero la sí, variante es súper no, no larga. la hace, no hace la esta, pero sí, digamos, cuando uno ya ve condicionadas, ¿sí? Ya, claro. Claro, Ese era, uno menos phi. Y claro, la sí, sí. varianza es sigma cuadrado sobre uno menos phi cuadrado. Entonces la varianza quedaría sigma cuadrado sobre uno menos phi uno cuadrado menos phi 2 cuadrado. Quedaría algo de ese tipo. Eh, Mm, pero bueno, esa es la esperanza y la varianza para hallar el semivariograma. no, Sin listo, no, ya. embargo, la Claro. verosimilitud se hace con la propiedad que vimos al principio de que la conjunta se escribía como condicionales. Y sub Ajá. 2 dado y sub 1, y sub 3 dado y sub 2, y sub t dado y sub t menos uno. Y, eh, y con base en eso, hallo es la esperanza y la varianza condicional. Exactamente, no, ahí estuvo súper bien ese contraste porque Voy a yo descargar sí este tenía, y te lo envío. yo sí tenía esa duda, no, pero está muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo creo que pues dejamos así y Listo. mañana sí, pues
Si quieres, deje de grabar. Ah, vale. Eh, y